Bienvenidos una vez más a la clase de filosofía. El tema de esta semana es el hedonismo antiguo y hedonismo moderno. Así que te pido que por favor me acompañes a la página 130, 131 y 132 de tu libro de filosofía y juntos vamos a aprender qué es el hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica que pone al placer como el fin principal del ser humano. O a su vez también lo pone como el mayor bien que tiene el ser humano en esta tierra. El hedonismo no hace referencia a un placer carnal. Para el hedonismo es totalmente distinto, ya que el placer supera los sentidos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos observar la belleza de una obra de arte, pero lo que provoca en nosotros supera lo que nuestros ojos pueden ver. Por ejemplo, contemplar la grandeza del volcán Cotopaxi. Nosotros podemos mirar y admirar su belleza. Sin embargo, cuando esto supera los sentidos, cuando eso que estamos observando provoca en nosotros una paz, una felicidad o un sentimiento positivo. El personaje principal del hedonismo antiguo es Epicúreo de Samos. Vamos a aprender qué nos enseña acerca del hedonismo. Epicúreo fue un filósofo griego del siglo IV al siglo III a.C., conocido por fundar una escuela denominada en su honor como epicureísmo. A los filósofos de esta escuela se los conocía también como los del jardín, puesto que sus enseñanzas de su pensamiento se impartía dentro de un jardín. Ahora, según Epicuro, la búsqueda del bien, la verdad o de la felicidad que los filósofos clásicos como Platón o Aristóteles proclamaban como el máximo deseo humano era mentira, puesto que lo que en realidad busca el ser humano en la vida es el placer. Pero hay que aclarar que es un tipo de placer superior al de los sentidos, mismo que denominaba como existencial. Esto es el simple placer de existir. Para Epicuro existen dos tipos diferentes de placer. Los primeros son de carácter movible, inestable y temporal, que por su propia naturaleza son siempre insaciables, mientras que en segundo lugar tenemos al tipo de placer estable y equilibrado, que no necesita nada para ser. Este segundo tipo que menciona Epicuro le interesa, y a este le va a denominar ataraxia. La ataraxia es el placer supremo de tranquilidad e imperturbabilidad del espíritu del ser humano. Es decir, que es el sinónimo de felicidad más perfecta que puede experimentar el ser humano. Epicuro también distinguía tres tipos de deseos que deben ser dominados de acuerdo a la naturaleza del hombre. El primer deseo es el deseo natural y necesario, que es imposible evadir. Aquí están, por ejemplo, los deseos vitales más básicos como desear comer cuando se tiene hambre. En segundo lugar están los deseos naturales y no necesarios, que bien pueden ser dominados por el ser humano. Aquí se encuentran los deseos sin importancia que tratan de satisfacer una necesidad vital. Finalmente tenemos a los deseos que son no naturales y no necesarios. Estos se consideran los que tienen menos importancia en la escala de valores. Aquí entran los deseos vacíos de inmortalidad, de ser bello o de riquezas, etc. En la actualidad, uno de los representantes del hedonismo moderno es Michel Onfray, quien nos menciona lo siguiente. Michel Onfray está marcada por la ética filosófica que promueve alejándose de distinciones, dinero, familia o cualquier tipo de apego que pueda comprender su hedonismo
y por tanto su libertad. Es decir, que su pensamiento nos presenta un hedonismo de gran crítica social, donde los máximos placeres de la vida son una vida libre, simple y justa. A continuación, vamos a ver 7 cosas importantes que nos dejó esta lección. El placer supremo para Epicurio era la ataraxia. Esto significa que era la tranquilidad y la imperturbabilidad del espíritu. Esto significaba que era la perfección o la felicidad perfecta del ser. Es el deseo natural y necesario. Estos son imposibles de evadir. Por ejemplo, comer cuando se tiene hambre o dormir cuando tiene sueño. Deseos naturales y no necesarios. Estos pueden ser dominados por el ser humano. Por ejemplo, un ser humano puede tener tanta hambre que puede comer una carne nacional. Pero no es necesario que él mande a traer una carne de otro país gastando cientos de dólares. Un gasto innecesario para satisfacer un deseo natural. No naturales y no necesarios. Estos son los que carecen de importancia. Es decir, por ejemplo, buscar la riqueza o los bienes materiales o la acumulación de bienes materiales. Esto no es natural ni tampoco necesario para la felicidad del hombre, según la naturaleza hizo fácil de alcanzar las cosas tan necesarias, y las cosas inalcanzables y difíciles de alcanzar no son necesarias. Por ejemplo, el aire que respiramos, las frutas que comemos, son necesarias y están al alcance de nosotros porque están dentro de la naturaleza. Pero el auto más caro del mundo es inalcanzable para nosotros. Sin embargo, no es necesario. La explicación del hedonismo entre ser y parecer. Para el filósofo Michel Onfray menciona que el placer se debe tenerlo y no parecer que se tiene. Por ejemplo, la felicidad. Uno debe ser feliz y no debe aparentar o parecer que es feliz. Y la felicidad lo encontramos en las cosas naturales y sencillas, no en las cosas inalcanzables. Y por último, a través de este ejemplo vamos a comparar la diferencia entre el placer del hedonismo y el placer de la vivencia estética. Pon mucha atención. Una semejanza entre el placer en el hedonismo y el placer referente a la vivencia estética es que se lo puede encontrar dentro de la naturaleza. La diferencia es que el placer en el hedonismo es un estado de felicidad pura y de perfección. Y en el placer de la vivencia estética es un proceso de contemplación. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido. Que tengan una linda semana y no se olviden, pórtense bien en casa, cumplan con sus tareas y obedezcan a sus padres.